extensión de la Facu de Psicología de la Universidad de la Concagua. Nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes en este importante evento. El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia y el Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados de la Facultad de Psicología, Universidad de la Concagua, se complace en presentar en esta instancia, en este evento que nos reúne, el lanzamiento de la Red Federal de Técnicos y Licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia. Para tal fin, se ha organizado un conversatorio hoy, que también nos convoca, denominado Pensar las infancias desde el territorio. Así que, bueno, ahora le cedemos la palabra a la directora de carrera de la Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia y directora del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Concagua, la magíster Hilda Fadim. Por favor, Hilda, y muchas gracias. Perfecto, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, buenas tardes, agradecemos la presencia de todos en este importante evento. El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, el Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduado de la Facultad de Psicología, se complace en presentar en esta instancia el lanzamiento de la Red Federal de Técnicos y Licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia. Les voy a contar un poco de historia para poder comprender la importancia y el contexto de dónde surge esta idea o esta necesidad a la demanda. En el año 2012 comenzamos con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, dando respuesta a la demanda de todos nuestros alumnos que venían trayendo a través de sus prácticas la voz de niñas, niños, adolescentes y familias que distaba bastante de los discursos políticos de turno. Entonces empezamos a pensar de qué manera podíamos visibilizar las situaciones de alto riesgo social, de vulneración de derechos y, bueno, respondimos a esta demanda en ese momento en nuestra provincia a través de la creación del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia. Muchos años han pasado. En ese mismo año se creó el ciclo de complementación curricular, por entonces licenciatura, ciclo de licenciatura, y comenzamos a descubrir de que no éramos los únicos técnicos que estábamos acá en Mendoza, sino que había muchos otros técnicos en otras provincias. Entonces comenzamos a tener personas que venían a cursar la carrera y empezamos a notar que la demanda seguía creciendo y bueno, nos animamos a más y comenzamos con la modalidad a distancia. Y grande fue nuestra sorpresa y la verdad es que es como que no terminamos todavía de darnos cuenta de la dimensión que ha tomado todo esto cuando empezamos a conectarnos y armamos una red de contactos y empezamos a darnos cuenta de que nuestras voces pueden ser escuchadas mientras más seamos, pero sobre todo si estamos vinculados y estamos capacitados y formados en un tema específico. Voy a continuar, pero enseguida les voy a presentar a una persona que acaba de conectarse. Bueno, es así que surge la red de profesionales en niñez, adolescencia y familia. Comenzamos con muy poquitos adeptos, diríamos, y fuimos sumándonos y nos dimos cuenta de que éramos técnicos y licenciados de todo el país. Así es que, bueno, respondiendo a toda esta demanda y a la necesidad urgente de dar respuesta a las situaciones de vulneración de derechos desde este marco de protección, es donde empezamos a conformar la red. Así es que ya les vamos a ir diciendo, el licenciado Raúl Chávez les va a ir presentando más específicamente el tema, pero no quería avanzar sin agradecer y presentarles también a todo el equipo organizador y que están impulsando toda esta red.
Licenciado Magíster Ávila, no sé si está por ahí porque hay mucha gente conectada, es el coordinador del Observatorio de Niñez, la licenciada Rebeca Orellano, licenciado Raúl Chávez, Antonella Romero, son parte del equipo de la carrera también y del observatorio. Bueno, y el licenciado Valentín Río, que es del área de extensión, también a quien agradecemos porque ha estado en toda la participación y apoyo de este evento. Y ahora les voy a presentar al señor decano de la Facultad de Psicología, Magíster Hugo Lupiáñez, que es un gusto que él esté compartiendo este momento con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Bueno, la verdad que es un orgullo para nuestra facultad el poder participar a través de nuestro observatorio en la conformación de esta red andina, perdón, no andina, es federal, es mucho más que andina, de este observatorio, de esta red, perdón, de esta red profesionales de niñez, adolescencia y familia. Sin ninguna duda, el tema del conversatorio que hoy van a desarrollar es de inmenso interés y de mucha importancia para el desarrollo de las tareas que se van realizando en el campo en un área tan específica como es la de niñez, adolescencia y familia, puesto que sin ninguna duda las diferencias territoriales y culturales que existen en nuestro país, por ser un país tan extenso y con tantas diferencias en sus economías, no solo las economías regionales, sino también las economías de interacción que tienen entre las distintas provincias y con la nación, sin ninguna duda van marcando un contexto muy distinto en cada una de nuestras realidades. Por eso, el hacer este conversatorio tan centrado en las diferencias interprovinciales, en temas de tanta importancia y tanto impacto social como son todas las problemáticas de niñez, adolescencia y familia, sin ninguna duda es un muy buen auspicio para el comienzo de esta red federal. Así que simplemente yo en realidad no iba a participar, pero me pareció que era muy importante, por eso discúlpenme un poquito la improvisación de la entrada, pero creí que era muy importante acompañarlos en esto y hacerles un poco sentir de que para nuestra universidad es de una importancia muy grande, puesto que de algún modo hemos sido pioneros en algunas cosas, como en la licenciatura en niñez, adolescencia y familia, y también en el observatorio, que como ustedes habrán podido ver, produce una información y una actualización constante sobre estos temas que, vuelvo a insistir, son de gran importancia y de gran impacto social. Así que, bueno, simplemente quería comentarles esto, agradecerles por la colaboración y la participación de todos ustedes y, bueno, sin ninguna duda, esperar los resultados que seguramente van a ser tremendamente valiosos y no solo con esto que hoy iniciamos, sino con las futuras actividades de la red. Sepan ustedes que esto tiene el apoyo absoluto de nuestra universidad y especialmente de nuestra Facultad de Psicología, y a la que pueden contar como su casa para todas las inquietudes que tengan, que van a ser muy bienvenidas y apoyadas en todo lo posible. Así que bueno, buenas tardes y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Magíster Lupiáñez. Muchas gracias. Valentín. Sí, cómo no. Gracias, decano, también por estar presente. Antes de seguir, yo acá en el chat les voy a dejar mi correo electrónico, el institucional, para que quienes requieran y necesiten certificación por esta actividad, me mandan un mail ahí, me dicen desde dónde escriben su nombre, en referencia a qué, digamos, a la actividad de hoy, y ahí lo comenzamos a tramitar cuando me envíen ese correo electrónico. Quería mencionarlo ahora antes de seguir avanzando. Así que ahora se los dejo escrito en mi mail. Ahora invitamos, le cedemos la palabra al licenciado Raúl Chávez. Él es licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia
y coordinador de la carrera de la licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia y del ciclo de complementación curricular de la misma carrera. Así que bueno, adelante, Raúl. Muchas gracias, Valentín. Buenas tardes a todos los participantes, buenas tardes al señor decano. Bueno, nosotros cuando Hilda nos invita y nos hace la propuesta del lanzamiento de la red de profesionales, tanto técnicos como licenciados en niñez, adolescencia y familia, pensamos en qué se trataba, digamos. Primero se gestó a partir de un grupo de WhatsApp donde empezaron a incorporarse los primeros graduados de la carrera, donde ellos hacían aportes de los diferentes lugares de residencia y de los diferentes dispositivos donde ellos aplicaban los diferentes alcances de la licenciatura en niñez, adolescencia y familia. Entonces pensamos este encuentro para hacerlo breve y porque después viene el conversatorio en la presentación de la red, que consiste, más que todo, nosotros pensamos, si querés pasar a la otra diapositiva, Anto, primero preguntarnos qué era una red. Y la red tiene diferentes significados y desde el contexto de donde uno lo pueda aplicar. Hay redes que se pueden aplicar desde redes de mercados internacionales, redes de organismos internacionales. Y me pareció importante parafrasear un poco y trayendo a Castel, que nosotros cuando se junta un grupo de personas y le dan un cierto significado en búsqueda de algo, en el caso de nosotros en búsqueda del cambio social, eh, pensamos en esta definición de red federal en niñez, adolescencia y familia. ¿Por qué hablo desde este lugar? Porque cuando Hilda planteaba el tema de la red federal, nosotros quizás desde la licenciatura teníamos el conocimiento de todos los licenciadas, las licenciadas y todos los técnicos que estaban interesados en la formación y en la capacitación. Primero porque desde la universidad se creó una comunidad de aprendizaje donde actualmente ya han pasado y algunos ya se han graduado, han pasado alrededor de 300 personas, técnicos y técnicas en niñez, adolescencia y familia, carreras afines, y han logrado su título de licenciados y licenciadas en niñez, adolescencia y familia. Entonces, como la red es un lugar de intercambio, y queríamos que además de lo que nosotros podíamos aportar dentro de la universidad, dentro de lo que es la Facultad de Psicología y de la carrera, animarnos a abrir el desafío de armar una red para todos los licenciados y las licenciadas y técnicos que están distribuidos a lo largo del país. Entonces, construimos este concepto de red que lo podemos reformular, porque de eso se trata también el trabajo en red, de revisar permanentemente cuáles son las prácticas, de cuáles son los objetivos, y en este caso, esta red federal que nosotros hemos pensado es reunir a técnicas y técnicos y licenciados en niñez, adolescencia y familia, insertos en diversos campos. Acá hemos puesto como campo en las de inserción laboral, para trabajar de manera colaborativa en la promoción de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y familias, aportando a las políticas y prioridades públicas en estas áreas para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Me parece que toda la formación que tenemos, tanto los técnicos, las técnicas y los licenciados y licenciadas, es fundamental ponerlo en práctica y es imposible trabajarlo en soledad. Por eso es importante trabajar de manera colaborativa, no solamente desde las interinstituciones que nosotros llevamos a cabo en nuestros lugares de inserción laboral, sino de poder compartir lo que está pasando a nivel de país y todas aquellas prácticas profesionales, todas aquellas actuaciones profesionales que promueven el ejercicio de nuestro rol profesional, me parece como fundamental. Y en un principio hemos pensado tres objetivos iniciales que no son nada simples, sino que son bastante desafiantes y para eso los invitamos.
El primero es contribuir a la formulación y revisión de las políticas públicas que aborden y promuevan los derechos de los niñas, adolescentes y familias. Es el objetivo general. Cuando Hilda nos decía el lanzamiento de la red federal, nos decía, si vamos a pensar, pensemos en lo grande, porque como estamos llegando a distintos lugares, y esto es necesario que haya una retroalimentación entre todas las partes, digamos, entre todas las personas que componen esta red, donde todos los saberes, todos los recursos que tiene cada uno desde su lugar de inserción, sea compartido para que nuestra formación, nuestra carrera, siga creciendo, se siga jerarquizando y se sigan ganando lugares quizás donde hay otras profesiones que están ocupando y que nosotros estamos completamente capacitados para trabajar en las temáticas de promoción de derechos y en la prevención de vulnerabilidad y trabajar bien territorial. Por otra parte, la red tiene el objetivo de propiciar instancias de actualización y formación para el desarrollo profesional de sus miembros, con el fin de optimizar sus experiencias en el campo disciplinar. Esto porque, bueno, a lo largo del país hemos visto que hay como diferentes formas de aplicación de, por ejemplo, de la ley 26061. Entonces, es muy importante la retroalimentación que se pueda llegar a dar en estos espacios de actualización y de formación. Y por último, habíamos pensado en promover la colaboración e intercambio de información de experiencias territoriales argentinas significativas entre profesionales para la producción de conocimiento científico específico al rol profesional. Creo que esto es uno de los grandes desafíos y ya se ha empezado a dar dentro del grupo, donde hay un grupo de discusión, donde hay un grupo donde ya han empezado a leer diferentes autores y de llevar esto de las prácticas y las experiencias territoriales a la producción del conocimiento científico. Lo hablábamos el otro día, hay un meme, pero antiguamente también había un graffiti del arte popular o de las manifestaciones populares, donde decía, a tu teoría le hace falta calle. Y lo que nosotros queremos decir con esto es que las experiencias territoriales no solo se queden dentro de las instituciones, todas aquellas experiencias que sean efectivas, que promuevan la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que sirvan para la producción de nuestro campo disciplinar, que nos sirva para jerarquizar la carrera, para que nos sirva para tener identidad. Sabemos que hay mucho por recorrer porque nuestra carrera, a comparación de otras, es muy pequeña, pero el desafío es grande. Entonces, estos son los objetivos. Sabemos que hablábamos con Hilda después de buscar algún lugar en un sitio web, en algún lugar donde podamos ir haciendo como diferentes repositorios de documentos, publicaciones, digestos de resoluciones que se apliquen en diferentes lugares para que esto quede materializado y que no solo quede en un grupo de WhatsApp. Y así ir compartiendo y creciendo nuestra carrera a lo largo y a lo ancho del país. Por eso este desafío que iniciaron quienes se animaron a pensar en una red federal, me parece que nos ayuda a todos, pero el desafío está en trabajar activamente cada uno y no esperar que las cosas vengan, digamos, sino que nosotros movilizarnos para producir ese cambio social desde nuestras competencias profesionales. Bueno, eso era lo que tenía por parte mía y ahora les queríamos hacer a los que tengan la posibilidad, le voy a hacer bien el encuadre, a los que tengan la posibilidad de tener en este momento un celular, pueden escanear este código QR donde les invitamos a que coloquen el lugar de residencia, su apellido y nombre, y el ámbito de inserción laboral y las actividades que están desarrollando. Repito, a los que pueden en este momento, nosotros lo vamos a compartir a través del chat y después lo vamos a dejar, pero la idea es que no se dispersen con el conversatorio, sino que sigamos activos prestando atención al conversatorio,
pero la idea es de hacer un mapeo de todos los profesionales técnicos y los licenciados en el territorio argentino para ver dónde están insertos y para que ustedes mismos vayan viendo la diversidad de lugares donde se están desempeñando todos los colegas. Así que le dejamos ese QR, se lo vamos a compartir el link a través del chat, pero la idea es que si no lo pueden hacer ahora, todas las dudas y consultas en relación a este mapa, las hacemos al final o después me escriben, yo voy a dejar mi correo, me escriben para explicarle bien cómo se va completando, pero es muy intuitivo, lo pueden hacer desde el celular, colocando la ubicación del lugar donde uno está residiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Guaymallén, Mendoza, pongo Raúl Chávez, licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia, y pongo los lugares donde estoy trabajando en relación al rol profesional. Después, una vez que la mayoría haya completado, lo vamos a compartir o lo van a ir viendo en forma permanente para hacer un mapeo de todos los participantes. Bueno, ahora, Valentín, viene la parte del conversatorio. Sí, así es. Gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias, Raúl, y qué interesante lo del mapa. Muy buena la herramienta. Como dijimos, al día de hoy también nos convoca un conversatorio denominado Pensar las Infancias desde el Territorio, y para ello hoy nos acompañan distintas personas, distintos disertantes, los cuales voy a nombrar. La licenciada Claudia Helves, desde Mendoza, ella es licenciada en Minoridad y Familia, y es encargada del área de niñez del Servicio Penitenciario de Mendoza. La licenciada Mariela Acevedo, desde Neuquén, también licenciada en Niñez, Adolescencia y Familia. El licenciado Lucas Cerrudo, desde Santa Fe, él es licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia. El licenciado Fernando Andrada nos acompaña desde Córdoba, técnico superior en Minoridad y Familia y licenciado en Ciencias de la Familia. La técnica Verónica Compeano, presente desde Buenos Aires. Ella es técnica superior en Psicología Social y estudiante del segundo año del ciclo de complementación curricular en Niñez, Adolescencia y Familia. Y el técnico Leandro Achili, desde Buenos Aires también. Él es técnico en Minoridad y Familia, diplomado internacional en autismo y estudiante de segundo año del ciclo de complementación curricular en Niñez, Adolescencia y Familia. Así que bueno, ellos van a estar disertando hoy. Así que bueno, adelante. Bueno, que muchas Rebeca gracias, también, Valentín. por favor. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el formato de conversatorio. Cada expositor va a tener 10 minutos para hacer su presentación. Yo voy a ir moderando los tiempos. Les pedimos a todos, por favor, que respeten esos tiempos. Así queda espacio para que todos puedan presentar y para dejar un pequeño lugar de preguntas al final de la exposición de todos los participantes. Bueno, va a comenzar Claudia desde Mendoza. Claudia, cuando quieras, puedes comenzar. Yo voy a avisarte aproximadamente cuando se esté terminando el tiempo. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya como me presentaron, mi nombre es Claudia. Yo me encuentro al cargo del área de niñez del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza. A diferencia a lo mejor de mis compañeros de panel, mi disertación no va a ser magistral, solo vengo a compartir una experiencia laboral. Para poder ir poniéndonos en contexto, yo les comento que el Estado argentino está obligado a garantizar derechos, que este objetivo nuestro objeto, digamos, nuestro objeto de intervención siempre va a ser el niño de hasta 4 años de edad que conviven dentro de las cárceles con sus madres privadas de libertad. ¿Y cuál va a ser nuestro objeto de intervención? Va a ser la protección integral de estos derechos y la garantía de los mismos. Hay un universo de leyes, de convenios, de pactos que establecen y regulan la convivencia de los niños en las cárceles. Para Mendoza, para nosotros, el Estado reglamenta esta convivencia
a través de la resolución 413 del año 2016, una resolución que está en estos momentos en un proceso de cambio. Esta resolución lo que nos reglamenta es cómo viven los niños dentro de las cárceles y cuáles son las intervenciones que vamos generando los profesionales, ¿no? ¿Qué nos proponemos nosotros como equipo de este espacio laboral? Nosotros, nuestro objetivo es acompañar el rol de la mamá en relación al cuidado de sus hijos que conviven junto a ellas en las cárceles. Por otro lado, articulamos con los efectores externos en lo que tiene que ver en las necesidades emergentes de cada caso particular. Nosotros no aplicamos una intervención para todos en general, sino que cada intervención se va evaluando en la particularidad, en la individualidad y en la necesidad del sujeto que la demanda. Nuestro trabajo, básicamente, es un trabajo en red. Obviamente que como una institución penal no podríamos trabajar solos. Tenemos ejes particulares sobre el que basamos todas nuestras intervenciones. Particularmente, nuestra articulación la hacemos con salud y con educación. En lo que es en materia de salud, nosotros llevamos nuestros niños a un jardín, el jardín Rinconcito de Abome, que se encuentra dentro del predio de Gainap, en horarios de mañana. Durante la tarde, el Jardín 26 de septiembre nos ofrece una docente que articula con nuestra institución en el acompañamiento de los niños que viven junto a sus mamás. Tenemos otros efectores con los que también articulamos, como es, por ejemplo, en los centros de salud cercanos a nuestra unidad penal. ¿Por qué tenemos demandas? Son niños que tienen necesidades de atención médica. En los casos, durante las tardes o durante los fines de semana, nosotros articulamos con el Hospital Humberto Notti. En los tiempos, en lo que tiene que ver con la parte de salud mental, lo hacemos con el Hospital Carrillo. ¿Y por qué salud mental? Porque nuestros niños viven en un contexto de encierro durante 4 años. 4 años es el tiempo máximo que pueden permanecer junto a nosotros. Previo a ese tiempo, necesitamos que ellos se vayan preparando para su vida en libertad. Por eso lo que se ha propuesto en este cambio justamente de esta resolución es ir evaluando la posibilidad de un acompañamiento psicológico para el niño que va a egresar de la institución. Hay otros casos, por ejemplo, en lo que vamos como más profundamente y articulamos con los equipos territoriales cuando se nos presentan casos más complejos, cuando tenemos un posible egreso, un egreso cercano, con una escasa red familiar, vamos a decir, o una red familiar que no es potable. Entonces comenzamos a trabajar con la gente de los equipos territoriales y justamente de la zona en la que el niño establece su centro de vida. Trabajamos con ellos articuladamente en la búsqueda de un familiar o en sus efectos en la inclusión del niño en un hogar. También articulamos con el cuerpo de codefensores y los juzgados de familia. El cuerpo de codefensores, ¿por qué? Porque tenemos, en los casos de los niños que egresan junto a familiares, debemos garantizar que estos niños mantengan el vínculo con esta mamá no conviviente. Por ende, lo que se hace es firmar un acuerdo entre el familiar, que puede ser papá o un familiar cercano a la red familiar, donde se comprometen, donde van a tener el cuidado unipersonal del niño, pero por otro lado van a garantizar la vinculación con su mamá en este contexto de encierro. Y este acuerdo también lo regula, se regula a través del juzgado de familia. Estos, digamos, básicamente son las tareas que nosotros hacemos. Si volvemos al principio, nuestro propósito es garantizar derechos y acompañar este proceso de maternidad de las mamás. Si nos preguntamos a ver qué hace un licenciado dentro de este tipo de contexto, bueno, yo iría un poquito más profundo. Yo le diría a todos nuestros compañeros y nuestros colegas o aquellos compañeros que están por insertarse en el campo laboral, que aprendan a leer las instituciones. Coincido bastante en lo que hablaba Raúl al comienzo. Tenemos que parar, detenernos, observar, mirar la institución, porque a partir de esa mirada que nosotros podemos hacer, son las intervenciones que uno va a producir y las prácticas que vamos a establecer en esas instituciones, que son muy importantes,
que deben ser muy asertivas porque trabajamos con niños. Y la protección del niño es lo primero y lo más importante. Nosotros yo les estoy hablando de un contexto muy delicado, trabajamos con niños que no se encuentran privados de libertad, pero que conviven en un mismo contexto con sus mamás que se encuentran privadas de libertad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hace un licenciado en este contexto? Y la verdad que hacemos mucho. Acompañamos el proceso de maternidad. Que estas mamás sean madres y tengan otros hijos no significa que siempre han maternado. Hay mamás que tuvieron, por circunstancias de la vida, tuvieron otras actitudes, otras actividades y no maternaron. Entonces, hoy es el momento, no enseñamos nosotros acompañamos este proceso. Asistimos en las etapas de crianza. Vuelvo a repetir, no enseñamos nada, acompañamos, observamos a partir de la observación que hemos realizado previamente. Hablamos con las mamás, nos sentamos con ellas, hablamos de las crianzas, hablamos de las prácticas diarias, de la alimentación de un niño, de la educación, de las costumbres, de los hábitos. Promovemos y garantizamos los derechos a través de esto, sí se los promovemos y se los garantizamos y tratamos de garantizar todos los derechos, porque no solamente los que yo mencioné, nosotros también garantizamos y consideramos muy importante es el derecho a la recreación. Nuestros niños no están presos, los niños viven en un contexto de encierro y esta es una gran diferencia. Por eso los niños tienen una vida en total libertad. Ellos salen con sus familias los fines de semana, ellos salen con nosotros, con todo el equipo profesional, en excursiones recreativas. Los niños van a la granja, los niños van con nosotros a Base Cóndor, los niños van a Bombero, los niños conocen e interactúan con otros miembros de la comunidad constantemente. Orientamos en los procesos judiciales porque tenemos casos en los que la mamá va a enfrentarse a esta realidad de tener que entregar su hijo a una institución porque no tenemos red familiar. Entonces es una etapa bastante dura y bastante compleja. Lo que nosotros hacemos siempre es acompañar para proteger los derechos. Nada más. Muchas gracias, Claudia. Excelente. Gracias, Y Claudia. conmovedora. Gracias, Claudia, por tu exposición y por contarnos cómo es tu gran labor dentro de la institución, como vos decías. Bueno, ahora continuamos con el siguiente expositor, Lucas Cerrudo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buenas Se tardes. escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, quería recuperar un poquito lo que hablaban ustedes en el flyer cuando lo empezamos a circular para invitar a las demás personas, que tenía que ver con esto de empezar a sociabilizar y compartir sobre diferentes temáticas. Dentro de una de las situaciones emergentes que aparecen, principalmente en mi ámbito, que tiene que ver con la geriatría, la gerontología, ya que trabajo en 2 instituciones de adultos mayores. Es uno el geriátrico Longevity, que queda en la ciudad de Santa Fe, y el otro es otro geriátrico privado, que más o menos tienen de población entre 110 y 90 adultos mayores. Dentro de este ámbito, con el equipo interdisciplinario que conformo, empezamos a identificar situaciones para realizar intervenciones. Dentro de las que más identificamos, tiene que ver con en los adultos mayores como factor de riesgo, estos sentimientos de soledad, aislamiento, ausencias de vínculos sociales o comunitarios. Principalmente haciendo foco en esos factores de riesgo, empezamos a diseñar con el equipo, con la psicóloga, con los médicos, con la terapista ocupacional, con la asistente social, dispositivos. Dentro de los distintos dispositivos que se encuentran en la institución, pensamos en el formato de talleres y en encuentros de transmisión de experiencias, vincular a las infancias con la tercera edad. Y ahí nace lo que son los encuentros intergeneracionales, donde queríamos promover desde las infancias como factor protector este encuentro entre adultos mayores y niños y adolescentes, para poder transmitir culturalmente desde los distintos enfoques de los niños y de los adultos mayores,
experiencias. Y ahí es donde nace estos encuentros en el geriátrico y se empezaron a promover actividades dinamizadoras que estaban estratégicamente planificadas para que se den vínculos entre los adultos mayores que se encontraban en la residencia y estos niños y adolescentes que podían tener lazos sanguíneos o no con los residentes. Entonces, lo que promovíamos eran conversaciones, actividades, ya sea un abuelo sabía tocar la guitarra o algún instrumento musical, como en el geriátrico hay taller de música, se hacían como subgrupos en relación a este encuentro. Había un taller de costura y había niñas que querían aprender costura y había abuelos y adultos mayores que sociabilizaban con los niños. Y lo que se promovía, o sea, como objetivo desde la institución, era que se empiece a visibilizar, bueno, dentro del ciclo de vida, de que los niños, los adolescentes, en algún momento de su vida, de su ciclo vital, iban a llegar a adultos mayores, y esto de llegar con dignidad, tener un protagonismo activo, y más que nada vincular a las familias, porque lo que pasa generalmente en el geriátrico, en la residencia, es que a veces algunos lazos, alguna red de apoyo familiar se debilita por cuestiones personales de la familia o cuestiones de fuerza mayor, no se acercan. Entonces, lo que se hizo con este dispositivo es vincular a la sociedad con los adultos. Y se dieron, bueno, un montón de cambios positivos en los residentes, que mayor autoestima, niveles de energía más altos, mayor valoración, tener deseos de que lleguen esos días. Se hicieron encuentros primero mensuales y después se fueron haciendo cada 15 días y se abrió también a la comuna de Montevera. Y bueno, más que nada esa es la presentación de mi temática, de mi campo específico. Si quieren lo podemos debatir, compartir algunas ideas. Lo que me pasaba a mí en esto de identificar dentro del rol profesional es que en el geriátrico, o sea, actúo desde la interdisciplina, o sea, desde el rol del posicionamiento de la interdisciplina. Y, por ejemplo, en otra institución que soy coordinador de equipo de acompañamiento terapéutico, actúo de la autonomía. Y la diferencia entre la interdisciplina y la autonomía es que en el geriátrico se encuentran profesionales que se encuentran en el artículo 43 de la Ley Superior, de Educación Superior, que son médicos y psicólogos. Entonces ahí opero desde la interdisciplina. En cambio, en otra institución que dirigimos a terapeutas, acompañamientos terapéuticos, estoy como coordinador, como director, y bueno, más que nada asesoro y hacemos derivaciones y demás. Bueno, Lucas, muchas gracias. A ver, continuamos con Mariela Acevedo. Yo no la alcanzo a ver. ¿Estás conectada, Mariela? No la he visto, Rebe. Por acá estoy. Bien, bien. Ahí está. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Gracias, Bueno, Lucas. buenas tardes. Continuamos con Mariela entonces. Mariela, comienza tu tiempo. Bueno, yo soy de la provincia de Neuquén, trabajo para el gobierno de la provincia, pertenezco a la subsecretaría de familia, donde se nuclean todas las direcciones que tienen que ver con niñez, adolescencia, todo lo que es medida de protección y lo que tiene que ver con adultos mayores. Te muteaste, María. Está silenciada. Ahí. Les comentaba que Neuquén es una provincia de aproximadamente unos 800.000 habitantes. En los últimos censos que hubo en Neuquén,
se estipulaba más o menos que cerca de 20.000 niños de la provincia habían percibido la asignación universal por hijo de niños menores de entre 6 y 7 años. Pero hay una cuestión que tiene nuestro territorio que es muy grande, es muy variado y tiene muchísima diferencia en la idiosincrasia de la provincia referente a lo que es la capital, las ciudades aledañas a la capital y lo que tiene que ver con las zonas rurales. Nosotros dentro de la provincia seguimos teniendo comunidades o reducciones indígenas que son protegidas y que ellos se siguen rigiendo por su método, por sus propias políticas, donde el gobierno y todos los organismos que somos de medida de protección llegamos a esos lugares, pero no podemos ingresar como a cualquier situación. Entonces ahí se necesita coordinar con lo que tiene que ver con hospitales, con áreas municipales de servicio social o equipos técnicos, con el área de provincia y con los loncos de las comunidades rurales. Esto hace, por ejemplo, que en esas comunidades exista aún hoy en día algo que ellos han hecho históricamente que tiene que ver con la iniciación, por ejemplo, de las adolescentes por parte de los abuelos. Se han hecho intervenciones, especialmente en la comunidad curruhuinca de Luminé. Había una trabajadora social que lamentablemente ya falleció, que intervino, fue una de las primeras intervenciones que se hizo de la Subsecretaría de Familia, y se pudo trabajar en prevenir este tipo de modalidades de iniciación de las adolescentes, poder sacarlas de ese contexto territorial. El tema es que hay una cuestión, sacamos a estas niñas de este contexto, que es el contexto rural, los animales, los espacios, la vegetación y demás cuestiones, ¿dónde las llevamos? Lamentablemente, en Neuquén contamos con 5 instituciones de protección integral, o de medida excepcional en este caso, que incluyen niños hasta 6 años, de 6 a 12 y de 12 a 18, divididos los de más grandes por niñas, por mujeres o varones. Y traer a estas niñas a una ciudad como Neuquén, que tiene ruido, que tiene otro tipo de movimiento, donde las calles funcionan de otra manera, donde las escuelas están en plenas avenidas y es muy difícil el acceso, afecta notablemente lo que es el desarrollo de estas niñas. Y acá es un poco donde yo de pronto me detengo y empiezo a pensar cuándo la medida de protección integral y la restitución de un derecho se termina transformando en un castigo. Esto es lo que yo siempre pienso de los chicos que se encuentran bajo medida de protección integral. Es la mejor decisión que se toma en virtud del derecho integral del niño, es lo mejor que se puede hacer porque es preferible que estén ahí a que estén con los papás o que estén con la familia, pero tenemos a niños, por más que hoy haya cambiado el nombre y hablemos de hogares de niños, tenemos a niños presos de culpas o de acciones que ellos no hicieron. Son niños que ven personas que deambulan cada 6 horas, entran con grupos de personas distintas a cuidarlos, a atenderlos, donde ellos no logran establecer realmente un vínculo, donde miran, porque es muy triste ver el ojo de los niños chicos sobre los adultos que ingresamos a esas instituciones y nos miran como esperando que nos vamos a quedar, que vamos a estar ahí. Y esta cuestión de la poca identidad que se tiene dentro de la institución, donde nada te pertenece, no te pertenece tu plato, no te pertenece tu cama, no te pertenece algo tan simple que los niños normalmente viven, que uno les pregunta ¿qué querés almorzar hoy? Ese tipo de cuestiones a ellos no les pasa. Entonces yo creo que es acá donde es fundamental la profesión y el capacitarse en lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y lo que tiene que ver con la especificación de la materia y de la carrera. Es importante saber que Neuquén Capital es vasto, es mucha la población, hay muchas necesidades, hay realmente muchísimo trabajo por hacer, pero lamentablemente, a mi pesar hoy tengo que decir que si bien en su momento la ley 2302 de protección integral de niños, niñas y adolescentes de la provincia fue modelo en el país, hoy ha perdido un poco este ímpetu y esta fuerza que tenía la aplicación de la ley. Nos encontramos con personas que ocupan lugares de muchísima jerarquía dentro del sistema de protección integral que no tienen ni siquiera una carrera afín.
porque si estuviéramos hablando de un psicólogo, de un trabajador social, de un sociólogo, de alguien, de un licenciado en niñez, de un técnico en niñez, por lo menos podríamos pensar que esta persona tiene un leve conocimiento de lo que es la aplicación de la ley. Pero lamentablemente tenemos gente que ni siquiera están en las áreas sociales, son profesionales, pero no de las áreas sociales, y esto hace que la ley haya perdido esta fuerza y esta fortaleza. Hace un tiempo atrás, también lo que es desarrollo social es órgano de aplicación de la ley 2302, ha sido una puja enorme con el Poder Judicial, esto de no judicializar la niñez, de no judicializar la adolescencia, con falta de cuidados parentales, y sin embargo hoy seguimos viviendo una realidad que para proteger a un niño o para proteger a un adolescente, un juez tiene que emitir un oficio, cuando es suficiente con que los equipos técnicos, los equipos interdisciplinarios, evaluemos un nivel de riesgo. ¿Para qué judicializar a estos niños? Entonces, tratamos de hacer algo nuevo, tratamos de hacer algo mejor, pero siguen estos resabios de la ley del patronato, de esta forma de implementar un cuidado desde la mirada adulta. Neuquén tuvo, año 2016, la implementación del COPRONAF, que es el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Familia, donde estaban en ese momento a la voz de los adolescentes de los distintos departamentos de la provincia, porque, insisto, no es lo mismo ser un adolescente en Neuquén capital o las ciudades aledañas que ser un adolescente del interior, de las partes rurales, y estaba la voz de estos chicos. Hoy, lamentablemente, hay muchísima difusión, muchísimas fotos, muchísimas charlas de adultos hablando sobre jóvenes, de adultos hablando sobre niños. Yo creo que es fundamental para que una provincia realmente sea efectiva en la protección de derechos de los niños y de los adolescentes, escucharlos, porque hoy no es la misma adolescencia de hace 10 años atrás, de hace 20 años atrás. Post pandemia, clases virtuales, un montón de cuestiones que hoy no son iguales a lo que fueron las adolescencias de quienes tuvimos un adolescente en el año 2000. La realidad económica es distinta, las necesidades son diferentes, las políticas públicas que atraviesan a las familias son distintas. Entonces yo creo que poder nosotros implementar más profesionales en esta área, más profesionales específicos y con conocimiento realmente de lo que es la niñez y la adolescencia, va a ser y es necesario, no solo a nivel Neuquén, sino a nivel país. Esa es una de las cuestiones que yo insisto que hace que nuestra profesión sea tan necesaria dentro de lo que es los niveles académicos y los equipos técnicos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariela, excelente. Gracias. A vos, Mariela, a vos, muchas gracias por la pasión con la que te pusiste a tu exposición. Bueno, ahora continuamos entonces con Fernando Andrada. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de Córdoba, soy licenciado en Ciencias para la Familia, no soy de la Universidad de Mendoza, pero lo que nos une a la mayoría, soy técnico en niñez, minoridad y familia, perdón. El primer título, la primera denominación, hasta el año, creo que 2011, por ahí debe haber sido. Yo voy a hablar un poquito de la situación, la crisis actual, cómo impacta en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Esta crisis, la crisis que estamos viviendo al día de hoy, impacta de una manera dura, muy dura, en los sectores más vulnerables de la sociedad. El aumento de la inflación por encima del 100%, el incremento de los precios de una manera descontrolada, produce un desbalance en la economía de la familia, ya que sus ingresos no suben al mismo ritmo que suben los precios o las cosas que, por ejemplo, que cubren necesidades básicas. Y esto influye en lo más básico, por ejemplo, que es la alimentación, en la salud, en la educación. Y son los niños, las niñas y los adolescentes los que tienen el doble de probabilidad, más que los adultos, de vivir en la pobreza, y son extremadamente vulnerables a las consecuencias sociales y económicas.
esta pandemia, esta crisis económica al día de hoy, lo que a mi entender, lo que veo en la provincia de Córdoba, es un aumento en el trabajo infantil y adolescente. Para esta desigualdad que produce esta crisis económica, o todas las crisis económicas producen una desigualdad social, el aumento de la pobreza, produjo que muchos chicos tuvieran que salir a trabajar para ayudar en la economía familiar. Vamos a poner un poquito qué es el trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo considera el trabajo infantil a toda labor que priva a un niño de su niñez, su potencial y su dignidad, su niñez, su potencialidad y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo psicológico y físico, y además lo desafilia de la escuela. En el mundo al día de hoy hay 152 millones de niños, niñas y adolescentes que por la situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad han tenido que salir a trabajar para cubrir algunas necesidades o las necesidades más básicas. Y han tenido que salir a edades tempranas, a edades que no están permitidas. Por ejemplo, en Argentina, los niños, niñas y adolescentes pueden trabajar a partir de los 14 años. La primera, por favor. Si se pueden quedar en la primera. Pasamos a la segunda. En Argentina, dijimos que la edad mínima para trabajar es 14 años. A los 14 años se pueden trabajar en empresas familiares, en jornadas de 4 horas diarias, en trabajos que no impliquen ningún riesgo, y de los 16 a los 18 años se pueden trabajar en actividades que no implican ningún riesgo, en jornadas de 4 horas, puede ser en empresas privadas, se llama trabajo adolescente protegido. Nos quedamos en la segunda, esa es la segunda, ¿no? Bien. El trabajo adolescente en Córdoba asciende al 30%. Esta crisis ha hecho que subiera a más del 30%, pero el trabajo infantil y adolescente en las áreas rurales es un poco más alto. Asciende al 33%. En las áreas urbanas, 1 de cada 10 niños está en situación de trabajo infantil. En las áreas rurales se duplica, 2 de cada 10 niños. En la provincia de Córdoba, hoy podemos ver que en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, tenemos la gente que trabaja en las ladrilleras, en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, que es el cinturón que produce hortalizas, frutas y verduras para el consumo de la ciudad. Pero si nos introducimos un poco en la profundidad de lo rural, en el norte cordobés, la incidencia del trabajo infantil es mucho más grande, es mucho más amplia. Nosotros podemos ver, ahí les voy a contar un poquito, yo soy del interior de la provincia de Córdoba, y en el campo se ven a los niños o adolescentes a partir de los 12, 13 años en las cargas de camiones, en paliar camiones, en el cuidado de animales, bueno, y distintas actividades que tienen que ver con eso, y están en contacto con maquinarias sumamente peligrosas, con fertilizantes, al cuidado de animales, que por ahí hay chicos que son mordidos por animales, por ejemplo, por caballos. Bueno, estos peligros hacen que la gente por ahí naturalice este trabajo de los niños y niñas y romanticen el trabajo. Digan que es bueno que trabajen porque están aprendiendo desde tempranas edades para la vida adulta, para que se puedan defender. En el caso de las ladrilleras, en el Gran Córdoba, hay familias enteras trabajando en las ladrilleras
Y a los niños pequeños, de 4, 5, de 2 meses, 3 meses, 1 año, los llevan a trabajar con ellos y están en situación de trabajo infantil. La situación de trabajo infantil es igual que el trabajo infantil, porque están poniendo al niño en situaciones de riesgo de manera permanente. Hay se están utilizando en Argentina dos herramientas. Una que es el MIRTI, que es un modelo que mide la identificación del riesgo de trabajo infantil, y la EANA, que es la encuesta de las actividades de niños, niñas, adolescentes, que estas dos, cuando articulan, nosotros podemos ver eso para ver cuál es la incidencia de la probabilidad de trabajo infantil en diferentes regiones para poder trabajar las políticas públicas. Entre las causas de ocurrencia del trabajo infantil en la ruralidad de Córdoba, tenemos lo que dijimos recién, el tema de las ladrilleras, las familias imbricadas que trabajan en las ladrilleras, que muchos niños trabajan y otros niños son puestos en situación de trabajo infantil, que corren todos los riesgos. En las ladrilleras están las parasitosis, las enfermedades por el contacto con la tierra, en la quema, las enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental. La modalidad de trabajo a destajo, que se da por la gente que va a trabajar las cosechas, a cosechar, y además, bueno, otros aspectos ligados a lo cultural que lo hablamos recién, la voy a redondear porque se está terminando. Y en la provincia de Córdoba se está trabajando muy fuerte con esto. En el 2008 se creó la COPRETI, la Comisión para Erradicar el Trabajo Infantil, que hace un trabajo muy duro, pero lamentablemente la crisis que se está presentando en este momento ha tirado para atrás todo el esfuerzo y todo el avance que se venía logrando durante todo este tiempo. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer, y yo había pensado en algunas propuestas, como hablaron la mayoría, del trabajo en red, el abordaje multisectorial para erradicar el trabajo infantil. Esto implica trabajar con las escuelas, con los gremios. Los gremios es importantísimo porque son los que actúan como vigilantes o como los que controlan y bueno, pueden ver esto. Y trabajar en red porque no alcanza no alcanzan las mesas de conversaciones. El trabajo, pensar las infancias desde el territorio como ustedes proponen, me parece que esto tiene sentido porque estar en el territorio trabajando red hace que podamos, va a hacer que podamos erradicar el trabajo infantil. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, muy interesante. Continuamos con nuestra penúltima expositora, Verónica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Bueno, desde acá, desde Buenos Aires, puntualmente desde la ciudad de Lanús, quizás se puede dar algo de respuesta respecto a lo que conocemos como la medida de protección excepcional o medida de abrigo. Soy coordinadora de Casa de Abrigo de Lanús, que depende del municipio de Lanús. Y en este sentido, quizás sería bueno recordarles que nosotros trabajamos con la ley 13.298, que es la ley provincial, ¿no? Y a partir del artículo 35 trabajamos con respecto a la medida de abrigo, que faculta justamente a los servicios de promoción y protección de derechos a considerar un ámbito alternativo respecto al propio grupo familiar, donde eventualmente hubo peligro inminente respecto a sus derechos que fueron amenazados o vulnerados. Estamos hablando de situaciones de extrema gravedad, ¿no? Que amenacen o vulneren derechos causando perjuicio a la salud física y o mental.
Recién escuchábamos hasta a la disertante respecto a la institucionalización, ¿no? La frialdad y la normativa en lo que implica la vida en una institución de un niño, una niña o adolescente que ha sido vulnerado. Y bueno, traer respuesta respecto de la casa de abrigo. Son lugares que están destinados justamente a brindar un ámbito alternativo, no vienen a suplir de ninguna manera ni a reemplazar sus vínculos familiares, sino que viene a ser un espacio de convivencia donde ya no se encuentren amenazados en sus derechos, y la idea es justamente poder restituir los derechos con los que han sido vulnerados. Esta medida excepcional o medida de abrigo que se lleva a cabo intervienen diferentes organismos. Por un lado, el servicio local, que depende del municipio de Lanús, en este caso, y son equipos interdisciplinarios donde podemos también insertarnos laboralmente, y están compuestos por médicos, trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Este servicio local es el que acude frente a alguna denuncia de cualquier actor social que pueda denunciar justamente alguna vulneración. También se cuenta con el trabajo de provincia a través de los servicios zonales. Estos equipos interdisciplinarios también son los que van a coordinar y van a supervisar justamente el trabajo de los servicios locales de municipio. El servicio zonal depende de provincia del Ministerio de Desarrollo Social. El servicio local frente a esta eventual vulneración puede dictaminar justamente, y lo que hablaba la compañera, está absolutamente capacitado sin intervención del juez como para determinar la medida excepcional. Pero bueno, tiene 24 horas para hacer el informe al juez y buscar un espacio acorde a las necesidades puntuales. Generalmente son grupos de hermanos que no se van a separar bajo ningún concepto, y claro, el organismo provincial de niñez. Decía que, bueno, que justamente en la mayoría de las oportunidades son grupos de hermanos que no se van a separar. Se busca el espacio o quien pueda abrigarlos. Puede ser un grupo de familia extensa, puede ser vecinos o alguna familia, lo que se llaman familias de abrigo. Y en última instancia, si no se logra poder ubicarlos, según las necesidades que tengan y los recursos disponibles del momento, aparece la figura de la casa de abrigo. En este caso, es la casa de abrigo de Lanús. Esta medida es una medida con estadía de duración variable, con un máximo de 180 días. Mientras transcurre esta medida, las familias son acompañadas por los servicios locales para poder mejorar y favorecer las instancias que llevaron a vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se trabaja con equipos interdisciplinarios, equipos que se acercan a casa de abrigo, se acercan semanalmente diferentes equipos interdisciplinarios, donde según las necesidades que se establezcan, se van a dar charlas de ESI, también se dan diferentes talleres, se aporta mucho desde el juego, desde lo lúdico, y se ven ciertos intereses, decía, respecto, por ejemplo, del deporte. Hay niños que tienen habilidades y entonces se apela a llevarlos a un club. También, por ejemplo, hay grupos que son muy, muy avesados y se inclinan hacia el arte, de hecho tienen cualidades, bueno, se fomenta, se han hecho inclusive hace pocos días un encuentro en el Museo de Arte de Lanús y tuvieron la oportunidad preciosa de contactar con los artistas, y bueno, se fomentan esta especie de habilidades o dones que tienen. Este es un programa abierto, los niños pueden hacer abandono de programa, ellos siempre se escucha su voz y sus necesidades, y en algún punto si aparece esta decisión unilateral de dejar y abandonar el programa, se hace.
se convoca al servicio local, al que promovió el ingreso, y se decide entonces, ya fuera de casa de abrigo, de la institución, su destino. Pero es parte de su voz y su necesidad, y ellos se respetan. Y hay una estrategia permanente desde su ingreso, que es fomentar su egreso. Y acá en algún punto también aparece algo que se pueda discutir, rebatir y hasta mejorar, ¿no? Y desde nuestro rol aportar a las políticas públicas, mejorarlas si es factible, actualizarlas. Y en este sentido hablo de la estrategia de egreso que tiene que ver con la revinculación con la familia. Es su derecho, la norma siempre rige, pero en algún punto entendemos que se genera una tensión entre la normativa, la ley, y los factores emocionales que desencadenan estas revinculaciones, que generalmente por ajustarse a ley son las que por ahí quedan un poco de lado, y niños, niñas y adolescentes quedan más sensibles de lo que la situación propia de no estar con su familia y además haber sido vulnerados en algún caso, casos muy graves y dolorosos, no nos posicionamos, y es algo que discuto y por lo que estoy peleando, de qué manera se puede revertir desde este factor emocional y de las secuelas que quedan de estas revinculaciones. Hay información respecto de la situación de los niños y niñas, pero no se los prepara adecuadamente. Creo que es un punto en el que podemos trabajar, en el que podemos mejorar, siempre contemplando sus derechos y más que nada sus necesidades. Bueno, hasta acá un poco la respuesta del Estado frente a esta cuestión que tiene que ver con las medidas de abrigo, con las dolorosas medidas de abrigo. Muchas gracias. Gracias, Vero. Doloroso. Muchas gracias a vos, Vero. Vamos entonces con nuestra última exposición. Leandro, cuando quieras. Estás muteado, Leandro, me parece. Pero se perdieron los chistes. Bueno, decía, estoy con la novia que cierra el desfile, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, yo soy Leandro Achiri, soy técnico en Minería y Familia, soy docente universitario. Estoy terminando la licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia. Me desempeño como orientador social en una escuela técnica de la UBA, soy de Buenos Aires. Es una escuela preuniversitaria, ¿sí? De jornada completa, con orientación en mecatrónica e informática. Es una escuela que se encuentra en Lugano, ¿sí? Es un barrio acá en Buenos Aires que tiene muchas problemáticas, que tiene mucha población extranjera, ¿sí? Donde hay mucha vulnerabilidad, ¿sí? Muchas situaciones de vulnerabilidad, por lo cual el rol de la escuela es fundamental, ya que los chicos están 8 horas adentro de la escuela y resolvemos obviamente todo tipo de problemáticas, ¿no? Yo acá en la presentación, más que poner texto, siempre quise poner como palabras que quiero que nos queden como resonando, ¿sí? Y hablando un poco, bueno, tuvimos al colega Fernando que habló justamente del impacto de la crisis en lo concreto, en lo real, y yo trabajando en la escuela lo que veo es también otro lado del impacto de la crisis que estamos viviendo en las niñeces. Yo trabajo específicamente con adolescentes, y es que esta crisis, la que estamos viviendo, nos lleva a ver adultos desmotivados. Creo que cuando uno camina por la calle, está en un supermercado, está en una institución, ve a adultos vencidos, desmotivados, descreídos, ¿no? Y que eso impacta fuertemente en el adolescente, ¿sí? Impacta en el sentido en que justamente están apáticos, o sea, los modelos que tienen les muestran un mundo derrotado, y eso les hace también perder el sentido a ellos, ¿no? Para mí hablar de sentido, mientras lo preparaba me daba risa porque, bueno, nosotros en la licenciatura hemos visto un autor, Víctor Frank, que habla justamente del sentido, y con Raúl Chávez tenía como este chascarrillo que yo en la primera clase, cuando nos presentaron la logoterapia, yo digo, pero parece como una clase de catequesis, como que no me gustó mucho,
y sin embargo es lo que ahora estoy aplicando en la escuela, ¿no? Así que no sabía que iba a estar presente, así que ahí se lo dedico a Antonella y a Raúl. Pero digo, esta escuela hoy por hoy, recibimos a estos chicos, los tenemos 8 horas, y los chicos la toman como referencia. Muchas veces escapándose de sus hogares y van a la escuela, ¿sí? Muchas veces entran a las 10 de la mañana por X motivo y están desde las 8, desde las 7:30 en la escuela. Muchas veces se retiran antes porque falta algún docente y se quedan en la escuela, ¿sí? Porque justamente los modelos que tienen alrededor les ofrecen otra cosa, ¿sí? Y nosotros tratamos de trabajar desde nuestro rol. La escuela, a ver, al ser de la UBA, cuenta con ciertos recursos que por ahí otras escuelas no cuentan. Tiene 2 equipos para trabajar, el socioeducativo y otro equipo que es el equipo pedagógico interdisciplinario, que es en el que me encuentro yo, que además trabajamos con chicos con discapacidad, que tienen CUD. A ver si pueden pasar a la otra placa, por favor. Nos encontramos cada día con cuestiones que exceden nuestras funciones como escuela, ¿no? Pero también encontramos esto, que los chicos encuentran un refugio donde están 8 horas con nosotros y que de alguna forma les devolvemos una mirada que por ahí no le está dando el adulto, ¿sí? El adulto que afuera, como decía, está derrotado, está descreído, da un mensaje o un discurso, ¿no?, de derrota, y que en ellos impacta fuertemente. Digo, impacta hasta igual o peor que la crisis económica real, ¿no? Cuando pensaba en las preguntas disparadoras de este conversatorio, pensaba un poco en los desafíos de las políticas públicas, y pensaba, bueno, uno de los grandes desafíos es tener a estos adolescentes realmente que sean participantes activos y real, ¿no?, de las políticas públicas que van destinadas a ellos. ¿Por qué? Porque digo, qué diferente sería si ellos fuesen participantes. Si, por ejemplo, en esta charla de hoy, en donde vamos a hablar de adolescentes, donde vamos a hablar de niñeces, hubiesen adolescentes, ¿no? Digo, aportando su mirada. Seguimos teniendo esta mirada adultocéntrica, en donde seguimos imponiendo cuestiones, ¿sí? Porque somos los profesionales, porque somos los que supuestamente sabemos, y seguimos sin escuchar al otro, seguimos sin escuchar a los adolescentes, a los niños, que son a los que realmente va a afectar. Y como decía Mariela, creo, antes, el mundo de hoy es un mundo que casi no nos pertenece porque nosotros nos quedamos con cómo fue nuestra adolescencia. Y ellos tienen más para enseñarnos a nosotros, ¿sí? Y obviamente nuestras imposiciones chocan con su realidad, ¿no? Entonces creo que faltan un poco el desafío de políticas públicas que los tengan a ellos como protagonistas, ¿sí? Las que hay creo que es un protagonismo simbólico, ¿sí? El que se les da, donde se les da a elegir 2 o 3 cosas impuestas por los adultos, ¿no? Digo, ¿cuántos adolescentes conocemos que estén en el diseño de una política pública, ¿sí?, en donde su voz realmente sea tenida en cuenta? Creo que nos quedamos en lo discursivo del derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero que todavía estamos muy lejos de poder concretarlo. Creo que esto de este lanzamiento de esta red federal, creo que puede ser un gran mojón, ¿no?, un gran paso para empezar a coordinar políticas en ese sentido, ¿no? El poder construir nuevos sentidos, que realmente su participación sea real, que los tenga a ellos como productores de su propia historia, ¿sí? Que es una historia que es muy distinta a la nuestra. Entonces dejemos de ver a estos adolescentes desde nuestra perspectiva, ¿no? Siempre queda esta cuestión de postergación, ¿no? Los niños son el futuro del mundo, bueno, ¿y qué hay de su presente? ¿No? Digo, creo que nos olvidamos un poco eso y seguimos imponiendo cuestiones. Otra cosa que a mí siempre me queda dando vuelta es el tema, bueno, de que todavía nos falta mucho aprender a trabajar interdisciplinariamente, intersectorialmente. El otro día hablábamos con un colega que trabaja en salud, y nosotros decimos, bueno, en la escuela a veces derivamos a salud, y salud no sigue, o salud deriva a educación, y como que todavía desde la ley está todo muy lindo, pero nos falta a nosotros como profesionales empezar a acercarnos, ¿no? La excusa muchas veces es, bueno, la nueva ley, el nuevo paradigma, y yo me enojo mucho, ¿no? Porque vamos a cumplir 20 años de la ley de protección, van 18, y si yo les dijera, le tengo que ir a dar de comer a mi nene, y me dicen, ¿cuántos años tiene tu nene? Tiene 18, y me imagino la cara de ustedes, ¿no? Digo, entonces creo que a veces nosotros como profesionales
seguimos legitimando, ¿no? Esta cuestión de que la ley vaya más despacio, ¿no? Entonces vamos 20 años y es momento de empezar listo, ya tuvimos el tiempo de ver cómo era, de empezar a marchar en este nuevo paradigma, pero ya dejemos de decirle nuevo paradigma. Digo, empecemos a tomarlo como el paradigma instaurado y empecemos a hacerlo más concreto, ¿sí? Creo que desde la ley está buenísimo todo, pero siguen faltándonos los mecanismos concretos para poder llevarlo adelante, ¿no? Y en el medio quedan como rehenes los adolescentes, los niños, las niñas, ¿no? Que en realidad es el espíritu de la ley, pero son a los últimos a los que se les consulta, son a los últimos a los que se tiene en cuenta, ¿no? Creo que un poco es eso. La verdad que en la escuela les puedo dar miles de ejemplos de cómo llevamos, yo particularmente abordamos las temáticas de los niños, asesoramos docentes, ahí ya voy cerrando. El gran desafío es que hablen 10 minutos, gente, entiendan eso. Pero, digo, asesoramos docentes, hay muchos docentes que trabajamos en escuelas inclusivas y todavía no saben cómo trabajar ante chicos diversos, ¿sí? No saben trabajar la convivencialidad, entonces la verdad que el rol del licenciado, yo la otra vez hablaba, inclusive hablaba con Hilda, creo, y les decía, han venido psicólogos, psicopedagogos a consultarme sobre cuestiones que ellos sentían que yo tenía más clara, y yo simplemente aplicaba cuestiones que venía viendo en la licenciatura ahora. O sea, yo recurso que sentía nuevo, era recurso que ya aplicaba en la escuela, y les parecía novedoso, ¿no? Entonces digo, tenemos un amplio campo para poder desempeñarnos, en donde hay todavía profesionales que nos pueden mirar y pueden seguir aprendiendo también, y es esto, es ir abriendo los caminos, pero fundamental es esto, poder empezar a estrechar entre nosotros el vínculo y poder realmente hacer concreto el espíritu de la ley y poder realmente trabajar intersectorialmente, ¿no? Creo que ese es un gran desafío que nos queda pendiente, que cada uno sigue en su quintita, ¿no? Sigue fragmentado en su parcela, y necesitamos realmente hacer real esto. Voy cerrando porque, bueno, puedo hablar 3 horas más. Cualquier cosa después ahí en las preguntas me siguen preguntando. Gracias, Leandro. Gracias a todos por la participación, por respetar el programa, los tiempos que habíamos acordado, y a los participantes por continuar hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas, pueden o levantar la mano o escribir en el chat, como prefieran. Mira, ahí tenés la lista abierta en el chat. Bueno, está Adriana. Levantando la mano. A ver si la vemos. ¿Crees que te lo vaya nombrando? Adriana Pizarro, no sé si todavía está. Bien, no. Aquí vamos. Adriana Rizzo. Adriana Yeracitano. Bueno, y si no, vas vos con las manitos que veas levantadas, porque a lo mejor ya ha pasado el momento de la pregunta y no la van a hacer. Si no, sigo hablando, ¿eh? No. En este momento no hay ninguna manito levantado, pero pueden habilitar los micrófonos o escribir la consulta. Germán Díaz pregunta para Claudia Helves, ¿se hace un seguimiento de los niños más allá de los 4 años? ¿Hay alguna relación entre los niños y la delincuencia juvenil? Y, a ver, seguimiento de los niños nosotros no hacemos. Una vez que egresan a los 4 años, no mantenemos vínculo porque ni siquiera seguimos conservando a esa mamá, porque luego nosotros, las mamás permanecen con los niños en un espacio que adaptado, que no tiene nada de característica de una cárcel, es como una casa que, o sea, obviamente que está custodiado por personal de seguridad, pero que no tiene las características, no responden a una característica de una cárcel. Una vez que el niño egresa, esas mamás ya vuelven a su lugar de origen, digamos que sería la unidad penal número 3. Eso en relación a la primera pregunta. En la segunda, no podemos hacer futurología, no podemos saber si esos niños que en un momento vivieron en la cárcel llegarían a ser delincuentes, yo no lo creo. Crecen con mucho amor y mucho cuidado, así que de ahí tendrá que ver con otros aspectos.
Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Claudia. Judith, ¿querías hacer una pregunta? Ahí está Fernanda Rodríguez, levantando la mano. Hola, sí, la pregunta para Claudia también. Ella mencionó en un momento que, bueno, cuando los niños ya tienen que dejar la institución, que están con la mamá a los 4 años, se hace una especie de acuerdo con esta familia y quería saber qué pasa si la familia o, no sé, la institución donde se alojen no cumple con ese acuerdo, qué recursos tienen las mujeres para, digamos, poner en práctica y poder sostener ese vínculo. Las mamás tienen todo el derecho de accionar legalmente a través de una denuncia por un impedimento de contacto. Ellas tienen legalmente, está un acuerdo homologado que a ellas les garantiza, digamos, esta posibilidad de conservar el vínculo con sus hijos. Sería una mamá privada de libertad o cualquier papá no conviviente que llega y firma un acuerdo, tiene la posibilidad de accionar legalmente a través de un impedimento de contacto. Sí, entiendo, Claudia, pero bueno, un poco te lo contaba porque aquí, bueno, donde yo estoy, en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, incluso con padres que no están privados de su libertad, la persona que no tiene los cuidados parentales a cargo, cuando hace estas denuncias, puede llegar a hacer hasta 4 o 5 denuncias y realmente es muy difícil, sin estar privado de la libertad, digamos, volver a este acuerdo y digo, bueno, cuáles son los recursos reales cuando la voluntad no está, pero bueno, los legales, digamos, los mismos que existen para todo el mundo. Era esa la pregunta, gracias. De todos modos también, bueno, nosotros tenemos asignado un defensor, un codefensor de familia, que es, digamos, el que interviene en todas las cuestiones que tienen que ver con los niños en penitenciaría. Así que no hemos tenido grandes problemas y realmente hemos tenido respuesta inmediata. Perfecto, gracias, Claudia. Judith, ¿querés habilitar tu micrófono para hacer la pregunta? Sí, cómo no, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, si me escuchan bien, con respecto a la exposición que hizo el profesional Adrián, creo, ¿sí? O Darío, ¿sí? Que es de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien, pero que hablaba del paradigma, ¿no? Y del sufrimiento que demuestran los adultos con respecto a esta cara, ¿no? A este malestar, digamos, bajón. Ahí está Leandro, mucho gusto. Leandro. Mucho gusto. Me interesó mucho esta partecita donde hablabas, ¿no? Te referías al reflejo que dan los adultos con respecto a la actualidad, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que mi pregunta va más básicamente, ¿cómo hacemos ese cambio de paradigma o cómo administramos, ¿no? Desde el punto de vista desde afuera de lo que es la tecnicatura o la licenciatura o estar en tu puesto y entonces poder unir esa brecha, ¿no? Entre la desconformidad o el sufrimiento del adulto y también, digamos, manejar ese paradigma para que ellos, sí, está bien, deben construir sus propias historias. Eso a mí me parece perfecto, va, a mí y creo que muchos jóvenes están buscando cambiar sus historias, o sea, no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante y desde este punto de vista tratar ese sufrimiento que han tenido en un punto atrás, pero mirar hacia adelante. Bueno, ¿cómo hacemos para tratarlas, ¿no? Con ese sufrimiento que han tenido? No te digo unir las brechas, pero unir o arreglar o como quieres, encaminar de alguna manera el dolor o la desconformidad del adulto y ese cambio de paradigma o ese paradigma que tú dices que, bueno, sí, estamos hace tiempo ahí, pero ¿cómo lo manejamos? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que ideas, ¿no? Para manejar esto.
Sí, también justo vi una pregunta ahí en el chat, que también hablaban un poco de cómo se podía aplicar. Yo creo que lo fundamental es generar espacios de escucha y de habla. No les voy a traer la fórmula de la Coca-Cola, creo que todos nosotros hemos escuchado muchas veces, así que no esperen de mí la respuesta mágica, pero creo que esto, el de generar espacios, vivimos con adolescentes en donde sus padres no los escuchan, porque sus padres por ahí trabajan todo el día, porque por ahí tienen sus problemas, y son adolescentes que sus referentes no les dan atención. A sus referentes los ven quebrados, los ven desanimados. Nosotros lo que hacemos es esto, generamos muchos, amén que dentro de la escuela generamos muchos talleres y muchos espacios para que ellos puedan expresarse. Ellos necesitan gente que les sostenga la mirada. Yo siempre contaba una experiencia que cuando empecé en la escuela tiene paredes de vidrio, es muy panóptica, y cuando un día que yo caminaba por los pasillos, uno de los adolescentes de lejos me hace así y me dispara, ¿no? Que para todo el mundo era una escena de violencia. Y yo lo que hice es le seguí la ficción, hice como que me dio el tiro y me iba arrastrando, y después él se acercó a mí a la biblioteca a charlarme, porque ese sostenerle ese espacio generó, que es uno de los chicos que vos, a cualquier docente a la vez dice, no, ese, y tienen miles de problemas, y sin embargo yo a partir de generar un espacio de conexión, a ver, otro docente que le hubiesen hecho eso, lo hubiese sancionado ya, porque el hacer que le disparan a un docente, como que, ¿no? Sin embargo yo le sostuve esa ficción, y eso generó un puente para que él pueda después empezar a contarme sus problemas, y es uno de los que hoy por hoy se referencia con la escuela. Entonces, creo que nos falta estos espacios genuinos en donde ellos puedan realmente desplegar todo su bagaje de problemas, de traumas, ¿no? De ansiedades. Yo, por ejemplo, mi tesis está orientada justamente a las expectativas a futuro que tienen estos adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus expectativas realmente, ¿no? Con la crisis económica que hay, con la crisis social, de sus familias, porque ellos también vienen a la escuela y la escuela es genial, porque les da desayuno, les da almuerzo, les da merienda, ellos no gastan dinero en la escuela, ¿no? Por eso decía, es una escuela que tiene muchos recursos, pero ellos después vuelven a su barrio, vuelven a su casa, vuelven a su realidad, ¿no? Entonces es poder brindar, y hay algo que yo siempre hablo mucho, es que vos decís, bueno, ¿cómo los orientamos? Muchas veces escucho la palabra, bueno, el seguimiento, y creo que no seguimos a nadie, acompañamos, ¿no? Entonces justamente creo que también la respuesta es esa, en que nosotros no nos tenemos que posicionar en este lugar de poder, y desde decirle al adolescente lo que tiene que hacer, sino es acompañar y ayudarlo, ¿no? Como a descubrir su sentido en la vida. Suena re autoayuda, odio yo a veces sonar autoayuda. Leandro, apoyando a lo que vos decís, acá en el chat han dejado algunos comentarios como dejar de tenerle miedo a las adolescencias, el acompañamiento en vez del seguimiento en la escucha activa, sostener la mirada. Así que, totalmente. Bueno, ahí recibiste también apoyo de los colegas con respecto a tu autoría. Es que mira, hay algo, yo sé que quieren que redondee, pero digo, termino con esto, digo, hay algo que recién dijeron, es esto, dejar de tenerle miedo a los adolescentes, ¿no? Creo que a veces es más el miedo de los adultos de no poder, de sentir que no vamos a poder dar respuesta, y no tenemos que dar respuesta, tenemos que acompañar, que el saber está en ellos, ¿no? Son sujetos de saber, y poder construir con ellos, ¿no? La intervención es esta puesta en práctica de acciones a partir de una demanda social, pero es una construcción con el otro. Y nosotros todavía seguimos teniendo este paradigma de, bueno, lo tengo que guiar, le tengo que enseñar, le tengo que... No, tenemos que acompañar y construir con ellos, ¿no? Y generar estos espacios genuinos es lo que genera que, digo, nosotros tenemos un montón de proyectos, desde ajedrez, desde chicos, hay un proyecto de tejedoras que son madres y abuelas de los chicos, que se engancharon para ir los sábados a tejer y armar telares y estas cuestiones, y surgió todo por el espacio que le dieron los mismos alumnos, los mismos estudiantes. Entonces, fíjense cómo generar un espacio con ellos y de escucharlos, ellos se animan a traer a las familias. O sea, no vamos nosotros a buscarlo. No sé si más o menos... Está perfecto, desde ese punto de vista todo perfecto. Me gusta mucho la idea de que, aunque dices, bueno, ahora ellos regresan a sus casas, están en la escuela y regresan, pero es como, a ver, no sé, ellos llevan su florcita o su alimento o lo que llevan de alegría dentro de ellos para compartirlo en su entorno, y eso los contagia. Ahí hay un cambio de paradigma, digamos, ahí hay una transformación.
permitir que ellos regresen y bueno, y después vuelvan a alguna otra convocatoria que tengan con sus familiares e ideas. Y mirá qué importante, Judith, porque hay muchos de estos estudiantes, sus mismas familias son los que le dicen, vos vas a estudiar eso, si no servís, vos quedate acá en la verdulería, quedate acá en el taller, ¿no? Digo, y sin embargo, es esto, sostenerles a ellos, nosotros sostenerlos a ellos, y que ellos contagien. Es más, tenemos muchas madres que después están terminando el secundario con nosotros, pero porque los estudiantes les empezaron a insistir, ¿no? Claro, y los hechos del cambio empezaron por ellos, que son los sujetos que tienen el poder de cambiar su historia. Por eso yo decía de protagonistas de su propia historia. Totalmente de acuerdo. Les ayuda muchísimo y bueno, estoy muy bien con tu propuesta, muy bueno y ojalá que bueno, desde cada punto de trabajo que se va realizando, se pueda, como quien dice, nosotros nos debemos bajar obviamente a la edad de ellos y pues no juzgarlos si están en un pasillo como te pasó a ti, de que te disparen así, bueno, pero tú entiendes qué es lo que está sucediendo. No es que es un agresivo, no es un agresor, es una persona. Muchas gracias, Judith, por tus aportes. Disculpen, bueno. pero tenemos que darle lugar a los demás compañeros porque ya estamos llegando al tiempo y queremos respetar el Gracias. Graciela, ¿querés? A vos, Judith, a vos. Hola, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta a Mariela Acevedo, que habló desde Neuquén. Me resultó muy interesante esto que planteaba, que la provincia tiene como un perfil muy diverso, que en realidad igualmente yo soy de Ciudad de Buenos Aires, pero también acá podemos encontrarlo, si se quiere. Y mi pregunta iba orientada a esto, ¿cómo se trabaja desde el espacio de niñez cuando tenés de golpe que coexisten prácticas culturales propias de, en este caso, comunidades de pueblos originarios, que vulneran muy concretamente los derechos de los niños? Entonces, o sea, de golpe vos planteaste ya el caso extremo de decir, bueno, tenemos que tomar medidas de protección y cómo estos chicos quedan igualmente en una situación de castigo. Me resultó esa imagen como muy fuerte. Pero estoy pensando, bueno, que a veces las diferencias culturales no son tan extremas que lleven a prácticas de mucha vulneración, pero por ejemplo pensando que muchas familias incorporan el trabajo infantil y es propio de la propia cultura de decir, bueno, acá toda la familia trabaja en la quinta, y a lo mejor es más importante el trabajo en la quinta que la escolarización. Entonces estaba pensando cómo desde niñez podemos intermediar con la familia, ¿no? Para que incorpore a lo mejor conceptos propios me gustaría ver vos que estás ahí en terreno y con eso, ¿alguna idea? Bien, acá la Subsecretaría de Familia cuenta con una dirección del interior que se llama, donde estamos los equipos técnicos, y se cuentan con 6 regionales, que las regionales son la descentralización de la Subsecretaría de Familia en departamentos como muy, muy troncales de la provincia. En este caso, por ejemplo, que yo conté de Aluminer, fue una de las primeras intervenciones que se hizo desde la Subsecretaría de Familia en una comunidad mapuche. Ahí se articula con hospital, se articula con municipio, hay que pedir permisos al LONCO porque no es llegar y entrar, no podés entrar al territorio de ellos libremente, por más que haya una intervención. Ha pasado, por ejemplo, de que se fue al lugar con el equipo interdisciplinario del juzgado de familia o de la defensoría y ellos no te dejan entrar y literalmente, o sea, no vas a arriesgar tu vida por entrar al territorio. Pero una de las cosas que se empezó a hacer a nivel territorial es entrar por el lado de las mamás, por el lado de las mujeres que se pueden poner, por ejemplo, en el lugar de esta nueva forma de vivir la adolescencia femenina dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que se prevé? Como normalmente las familias que son de las comunidades rurales son realmente muy, muy numerosas, si bien las encontramos dentro de la reducción, también las encontramos en los pueblos aledaños, pueblos que no tienen la regla del LONCO. Entonces,
por ese lado empezamos a buscar la familia más potable, el familiar que pueda responder mejor, se los incorpora dentro de dispositivos provinciales, que es erogar fondos del Estado para que esas familias puedan sostener a esta adolescente. Si bien las medidas excepcionales tienen esto que contaba una de las expositoras de 180 días, acá continúa siendo así, pero son 180 días que, si se evalúa que el riesgo continúa, se extiende. Entonces, vos podés estar en una familia solidaria, que son estas familias de acogimiento que se conocen, acá es un programa de familias solidarias, entran ahí, llegado un determinado momento, hay que ver también qué pasa con el marco legal de estos adolescentes, o niños. No es encargar un niño o un adolescente como, bueno, cuidámelo 180 días y vemos qué hacemos. Después de esos 80 días se evalúa a esta mamá qué posibilidad o este adulto referente, siempre es más fácil trabajar con la mamá que con el papá. Se evalúa qué posibilidades reales tiene ella de continuar con los cuidados parentales de manera individual, de manera familiar, o si es necesario poner algún referente institucional para que esta mamá vaya cumpliendo con ese rol. Pero lo que se intenta es que permanezcan en el lugar, porque sacarlos de sus lugares de referencia es realmente un castigo, porque los chicos terminan internados con problemas gastrointestinales, depresivos, sin comer, porque es muy grande el choque cultural. Entonces, esto es lo que se hace, se mira y se evalúa con una visión territorial. No podemos, obviamente, por más que se ha discutido, y eso he sido testigo yo, se ha discutido entre el derecho de los niños y el derecho a vos a llevar adelante tu cultura. Ha sido una discusión en un juicio que nos parecía a nosotros inaceptable, porque si la cultura, por muy cultura sea, si está vulnerando un derecho, lo está vulnerando y no hay más que hablar. Pero bueno, pelear desde este lado, entre que no se pierda la cultura, que no se pierdan las raíces, pero sí que se empiece a trabajar con el sistema de protección de derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Mariela. Un placer. Gracias también, Graciela, por participar. Bueno, con esto damos el cierre al encuentro, damos el cierre también al debate y a la puesta en común. Queríamos agradecerles a todos y a todas por la participación, a todo el equipo que ha organizado, el señor decano y la secretaria académica Cristina Pérez, que está por ahí, se han unido y no han querido ir interrumpiendo. Así que, bueno, Valentín, no sé si vos quieres, vamos a seguir en contacto con esta red. Todos los que estamos conectados nos vamos a ir inscribiendo en este mapa interactivo y vamos a tener idea de todos cuántos somos en el país. Y el objetivo principal, aportar a la revisión de políticas públicas para los niños, niñas y familias adolescentes de nuestro país. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias por participar, por conectarse. He contado más de 100 personas de distintas provincias. Eso es muy importante, y que se sumen a este tipo de eventos que, como decía Leandro, es un puntapié para otras cosas. Es muy importante contar con la presencia de todos ustedes. Así que agradecemos también a Hilda desde la dirección de carrera, desde el observatorio, y a la Facultad de Psicología por el apoyo también. Así que bueno, gracias también por participar. Felicitaciones a todo el equipo. Gracias por acompañar, por participar. Muchas gracias. Hilda, cortito, me gustaría a lo mejor si para noviembre se puede organizar desde el equipo y para conmemorar en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que pudiéramos tener un encuentro parecido a esto, y bueno, sumar propuestas me parece como una fecha también muy importante para todos nosotros que continuamente estamos en el trabajo con las niñeces. Gracias, felicitaciones. Perfecto, gracias Lili, te tomamos la palabra. Ahí va, ya estamos empezando a organizar. Gracias. Gracias, Hilda, humildemente a toda la universidad también y a todos los expositores. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias y los esperamos la próxima.